Coraline es una historia que va a seguir trascendiendo, no solamente por su trama y las consecuencias psicológicas que arrastró, sino por la parte real del caso para quienes lleguen a conocerlo. Ya se cumplió una década desde su estreno, y aún así pocos saben que la historia creada por el señor Neil Gaiman tiene una parte de verdadera. Y hoy yo voy a hacer que la conozcas. Para comenzar, hay que centrarnos un poco en quién fue el que la escribió. Neil Gaiman creció en Hampshire. Prácticamente no había crímenes en la zona. En las afueras del lugar vivía una anciana junto a su nieta recién nacida. Esa mujer anciana era sumamente reservada y las personas evitaban lo más posible tener algún trato con ella. Tenía un aspecto escalofriante, pero no tanto como las cosas que se decían sobre ella. De acuerdo con lo que Neil Gaiman dice recordar, el marido de la anciana murió junto a su hija en un terrible incendio, pero también se comentaba que incluso cuando la choza en la que vivían estaba en llamas, la mujer logró entrar y rescatar del fuego a la nieta recién nacida. En aquel entonces fue cuando muchos empezaron a circular rumores diciendo que era una bruja. La comunidad entera la había empezado a llamar la otra madre o la mala madre, ya que después del incidente la anciana no permitía que su nieta saliera de la casa. Aparentemente temía que algo le pasara si salía. A decir verdad, nadie conocía siquiera el rostro de la niña, y si no hubiesen visto las siluetas a través de las ventanas, si no lo hubiesen escuchado reír, si no lo hubiesen escuchado llorar y gritar, o incluso si no lo hubiesen visto columpiarse, nadie hubiese creído que existía. Los chicos de la comunidad volvieron muy popular un reto que consistía en ver el rostro de la niña. Entre lo que se hablaba y entre lo que se comentaba, era que la pequeña había perdido la cara en el incendio, o que sencillamente la anciana se había vuelto loca y la quería mantener oculta solo para sí misma. Por esa razón, Neil Gaiman, junto a un pequeño grupo de sus amigos, se propusieron montar un campamento cerca de la casa de la anciana, y esperaron a que se hiciera de noche para poderse acercar a una de las ventanas. De acuerdo con lo que Gaiman declaró en una entrevista, uno de sus amigos tuvo la idea de entrar en la vivienda, y aunque tuvieron miedo de ganarse un castigo de sus padres, todos eligieron entrar. Al ingresar, se dieron cuenta de ese olor tan singular que solo poseen los muebles y los lugares antiguos, y además vieron algunas ropas que confirmaban que la niña efectivamente, de hecho, existía. Los chicos trataban de encontrar la habitación de la niña y, desafortunadamente para todos ellos, la encontraron. El cuarto estaba lleno de juguetes y estaba lleno de peluches. Y aunque, de acuerdo con sus cálculos, la niña debería tener alrededor de unos 10 años, y ahí había una cuna en donde parecía que hubiese un bebé durmiendo, y al mirar su cara, a uno de los chicos se le escapó un grito de horror desesperado. Lo que había en la cuna era el cadáver de una bebé carbonizada. Durante ese incendio de hacía años, cuando la anciana sacó a su nieta de la casa, lo que en realidad había sacado era su cuerpo quemado. Y en ese lugar, en donde deberían de estar los ojos, solamente había botones y costuras que simulaban una boca. Los gritos del grupo de chicos alertaron al resto de los pobladores de Hampshire, y la anciana fue trasladada a un centro de rehabilitación mental, ya que cuando investigaron, encontraron que también tenía en su poder una buena cantidad de material con información sobre todos los niños del lugar. Eso y una posesión de artículos que tenían mucho que ver con la brujería. Y esto no fue todo. Las autoridades, al investigar, descubrieron también que debajo del suelo de madera
estaba el cuerpo de una niña que había desaparecido hacía aproximadamente 8 años. Cuando pasó todo esto, la anciana solamente preguntaba por una muñeca de trapo en la escena del crimen. Y se confirmó que esa muñeca era en efecto lo que habían visto jugando en los columpios.